Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes y que sean prosperados en sus caminos, porque el Eterno desea que su pueblo esté en shalom. Bueno, estamos en el Perek 3, Pasuk 1 de Sefer a los Efesios. Por esta causa, yo, Pablo, el prisionero de Mashiach por vosotros, los gentiles, si es que habéis prestado atención a la administración de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el plan oculto, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el proyecto secreto de Mashiach, el cual no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones en la misma medida que ahora fue revelado a sus apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y participantes de la promesa en Mashiach, Yeshua, por medio de la proclamación del mensaje de la redención, del cual fui hecho ministro por el Adón de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Bueno, es un tema muy interesante, muy hermoso. Toca uno de los aspectos muy importantes que al final del día yo pienso que el Sefer a los Efesios que tenía la intención de revelar a dónde y qué efecto tenía, a dónde llevaba la redención y qué implicaciones tenía la redención, no solamente para el mundo venidero, pero aquí y ahora, especialmente para los que abandonaban los ídolos y la forma de vivir en torno a los ídolos, con las fiestas paganas, con la forma de adoración que tenía para lo que no era Dios. Entonces, dado esta situación, Rab Shaul menciona una cosa importantísima, y esa cosa importantísima es nada más ni nada menos que el efecto restaurador y sanador de la redención. ¿Qué haría? De dos pueblos, uno. De dos pueblos, uno. Judíos y gentiles. Antes había una separación entre unos y otros. Antes, por ejemplo, y se ilustra muy bien en las cuestiones del templo. En el templo los gentiles no podían entrar. Había un lugar para los judíos y había un lugar para las mujeres incluso, especial y separado de los hombres. Pero los gentiles no podían entrar. Cuando se establece la sinagoga, empiezan a cambiar las cosas, pero aún así los varones judíos se sientan en la parte de adelante. Luego los conversos atrás de ellos, es decir, los que hacían su conversión al pueblo de Israel, se sentaban atrás de ellos. Y luego hasta atrás, estaban los gentiles. Estaban los gentiles. Entonces, pareciera que había de primera, de segunda y de tercera, pero no había esto, o sea, se daban precisamente por las situaciones que el orden de autoridad del Eterno había dado, y que eso se conllevó o se ejecutaba conforme a la voluntad del Eterno. Pero esto habría de cambiar a raíz de la manifestación de la gloria del Eterno a través del Mashiach. Y precisamente Rab Shaul nos menciona qué fue lo que pasó cuando el Redentor, la redención, se hace patente en Israel, y consecuentemente, dado que el propósito del Eterno no solamente beneficiar a Israel, que era su siervo y que tenía como meta y propósito anunciar
las virtudes de aquel que también los llamó, que lo hizo parte de un pueblo muy especial para servirlo y para anunciar a las naciones quién era Él. Y ahora este cambio se da al respecto del Redentor. El Redentor llega y llena las expectativas de que los pecados de Caret, que no eran perdonados ni siquiera a los judíos, porque no había provisión en las ofrendas que presentaban en el templo, no había provisión. En la provisión no había para que se subsanaran los pecados de Caret, los pecados de muerte. Entonces, ¿qué pasó? Pues pasa algo muy extraordinario y nos dice Rab Shaul que de dos pueblos hizo uno. Y esto es el meollo del asunto, porque se ve, sí, de dos hizo uno. No. Dado que había esta separación, dado que había esta situación, por las mismas circunstancias de que, por ejemplo, en el caso del gentil, pues venía de los ídolos y tenía que aprender y tenía que sujetarse y tenía que pasar de ser gentil, porque quiere aprender, a ser un converso, y después de converso se quedaría en ese estatus de converso. Y los judíos son los judíos y los conversos son los conversos, aunque tengan las mismas responsabilidades que un judío, es un converso. Entonces, llegando Mashiach Yeshua, todo esto cambia. Y dice que por revelación me fue declarado el plan oculto, como antes lo había escrito brevemente, dice Rab Shaul. Y dice, el cual no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, en la misma medida que ahora fue revelado a sus apóstoles, profetas, por el Espíritu. Esto quiere decir que así, miren, no es que este avance y esta revelación fuera algo que se sacó de la mano o de la manga. No era algo así, no, de ninguna manera era algo así, sino era una manera de proceder, era una manera de revelar de parte del eterno Hakadosh. Porque dada la Torah, por medio de Moshe, habían cosas que el Eterno había de poner sobre la mesa, y temas que se tocan en la Torah habrían de desarrollarse y de irse ampliando y aclarando incluso. Y entonces uno de los temas importantes era el Mashiach. Se sabía del Redentor, pero no se sabía cómo, qué, cuándo, cómo vendría, quién sería, de dónde vendría. Y sin embargo, estas revelaciones se dieron a través de los profetas. A través de los profetas, en sus tiempos determinados, se dio a conocer de dónde vendría, cómo vendría, por dónde vendría, qué haría, cómo sería tratado, qué sería el proceso de la redención. Todo eso se fue revelando por la revelación que el Eterno, válgame la redundancia, dio y daba a los profetas. Entonces los profetas tuvieron a cargo, como en el caso de Isaías, Jeremías, todos los profetas, incluyendo a Daniel, se les da esta revelación, y entonces se amplía, se dice, se entiende cuándo, quién, de dónde, a dónde estaría, dónde nacería, todo eso. Bueno, entonces, sentada la base esta para que viniera Mashiach. Pero ahora venido Mashiach, las cosas también cambiarían, porque se perdería el templo. ¿Por qué? Porque ahora tanto judíos y gentiles que reconozcan la voluntad del Eterno y le crean a Dios y le obedezcan,
creyendo y aceptando que Yeshua es el Mesías de Israel, entonces viene la redención, viene el perdón de los pecados por causa de la compra de los mismos, que no podíamos pagar, pero que el Eterno, presentando una ofrenda, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esto trae la redención para todos, tanto judíos como gentiles. Luego entonces, esto fue dado por revelación, y ahora Rab Saúl le había sido dado la proclamación de este mensaje de redención, es decir, ¿qué es lo que pasa ahora con el Redentor? ¿Qué es lo que ha causado el Redentor dentro del pueblo de Israel? Y esto es precisamente lo muy, pero muy importante, y que de alguna manera nuestros hermanitos aquivanos no aceptan que Yeshua es el Mesías. Y como dice Rab Saúl, tienen una venda, no ven. Y bueno, el Eterno tiene un plan para todos ellos, pero no cabe duda que ha habido gente, muchos judíos, que han aceptado, que han creído que Yeshua es el Mesías, y muchos han salido de su ignorancia y lo han guardado por causa de idolatría, que ahorita no me voy a meter a explicarlo. Y entonces, en este sentido, debemos entender que el Eterno, quien es bendito, revela esto a Rab Saúl para darlo en el plano de conocimiento. Y entonces una de las consecuencias extraordinarias, grandiosas que hace Rab Saúl por revelación dado del cielo, es decir que ahora ya no son dos pueblos, sino son uno. ¿Con dos responsabilidades? Sí. A unos les toca la Torá completa y a otros les toca seguir cumpliendo con las 7 leyes universales. Y al final del día, tanto unos como otros estamos cumpliendo Torá, porque es lo que nos une y es lo que nos nutre en nuestra raíz espiritual, a fin de que estemos arraigados y estemos unidos al Eterno, quien es bendito, a través de Mashiach Yeshua. Y entonces por eso es tan importante entender que la redención vino por Mashiach, y que esto hizo que dos pueblos seamos uno, con una misma Torá, que aun cuando judíos tienen la Torá completa y los gentiles los 7 leyes universales, aún así tienen la misma esencia, es decir, es Torá, para unos y para otros es Torá. Y entonces, consecuentemente, eso introduce a los gentiles a ser parte de un pueblo, una familia, la familia de Elohim. Y por lo tanto, se tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones, en el sentido de que respecto de lo que el Eterno determinó. Para los judíos, 613 mandamientos. Para los gentiles, las 7 leyes. Pero todos, tanto unos como otros, cumplimos con la Torá de Hashem, la instrucción, con la enseñanza, para que podamos subsistir en ese mismo pueblo, con esa misma raíz y con esa misma fe. Que tengas un magnífico día y que te ayude esto a poder comprender que estamos viviendo tiempos extraordinarios y que el Eterno no tiene gente de primera, de segunda, de tercera. Todos somos parte del mismo pueblo, con la misma bendición, con la misma Gesed, con la misma Rajamín, con la misma Geburá. El Eterno gobierna y va estableciendo y va uniendo de generación en generación a todos aquellos que tenemos que estar formando parte de ese cuerpo. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.